también publicó en su página de Instagram sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y el próximo presidente de Colombia también dijo, por la misma fecha, que consagraría a ese país al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿se está formando la imagen de la bestia o lo que nosotros hemos llamado teocracia en América? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad, hermanos? Si tú aún no puedes verla, vamos a darte el beneficio de la duda, pero pronto la vas a ver, porque sus presidentes están actuando como reyes, pasando decretos imperiales que no son evaluados por el Congreso y que ya nos revela eso, que pronto vamos a ver decretos religiosos pasados por los gobernantes. Entonces, seguramente a estas personas que les hemos dado el beneficio de la duda, cuando vean esos decretos religiosos, ahí sí van a despertar de su letargo, ¿verdad, hermanos? Como lo vimos en el 2020. Hubieron muchas personas que dijeron, un momentico, ¿cómo así que me vienes a obligar a recibir un medicamento? ¿Qué acaso soy yo una vaca, un cerdo, que me vienes a inyectar lo que te dé la gana y yo no tengo ni idea qué contiene el frasco? ¿Qué acaso soy un burro? ¿Verdad, hermanos? Muchos despertaron de alguna manera, aunque de nuevo se volvieron a dormir. Pero ya vamos a ver cuando se forme la teocracia, ¿verdad? Entonces van a decir, oh, eso que decía Ecusatón Arismon es verdad. Yo como que mejor me salgo de este falso sistema religioso y estas iglesias en apostasía que solo buscan contratos gubernamentales en vez de salvar a las personas. Plop. En este caso, ¿qué podemos hacer con estas personas que recién vienen huyendo de este falso sistema religioso, masónico, financiero, corporativo y endemoniado, verdad, hermanos? Pues tenemos que recibirlas con los brazos abiertos. ¿Y para dónde vienen? Son dos grupos. El primero, el cual sería el más probable al que deberían llegar, que son los mártires. Y lo digo porque muy seguramente estas personas no van a tener tiempo para conocer toda la ley de Dios. Ellos solamente se dan cuenta de algo, que no confían en el falso sistema religioso y financiero del Vaticano y de sus agentes, que son pastores y curas, ¿verdad? Mucho menos confían en estos decretos religiosos que de repente son emitidos por el Estado cuando se supone que estábamos en una república laica. ¿Qué pasa aquí? Estas personas se dan cuenta y dicen, no puede ser. Pero por supuesto que son personas que no han recibido el 666. De haberlo hecho, ya son moradores de la tierra. No pudieran ser parte del grupo de los moradores del cielo, porque ya habrían adorado a la bestia y a su imagen y tendrían su marca. Y por tanto, eso que hicieron sería visto por Jesús como una traición en vez de un simple error. De acuerdo con eso, como esas personas salen huyendo de Babilonia y no han recibido el 666, ni adoran a la bestia ni a su imagen, sin embargo no conocen la ley de Dios y siguen siendo susceptibles a cometer un error doctrinal de forma sincera, aunque ellos saben que no van a obedecer decretos religiosos. El mismo decreto religioso les va a alertar que eso que se exige a los moradores de la tierra está mal. Si se pasara un decreto para reposar en domingo o para una adoración u oración forzada, esas personas se rebelarían de inmediato. Se darían cuenta que aquí pasa algo, ¿verdad? Inmediatamente saldrían de Babilonia. Y ellos pues tendrían que caer en el grupo del remanente de la gran multitud, porque seguirían teniendo algún tipo de error doctrinal, porque no conocen perfectamente la ley de Dios. ¿Lo vemos, hermanos? Ahora también puede que sea posible que alguna que otra persona pues rápidamente se estudie todos los videos de Ecusatón al darse cuenta que se ha formado una teocracia y que algo raro está pasando en América, y de repente empieza a aprenderse la ley de Dios y entonces pueda ser parte de los 144,000 porque conoce la ley de Dios y puede arrepentirse en el momento en que cometa un error desprevenidamente, de forma de que Jesús puede sellarlo
y hacerlo parte de los 144,000. Es de locos, hermanos. Entonces, vemos que no pareciera que se fuera a formar el número de los 144,000, pero nada más esperemos a que empiecen a pasar decretos religiosos, ¿verdad, hermanos? Y pronto sea evidente que hay una teocracia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que ahora me vienes a ordenar en qué día reposar, cuándo debo ir a la iglesia, a quién debo hacerle oraciones, qué medicamentos recibir, qué acaso soy yo? ¿Algún cierto tipo de animal? ¿Acaso soy un perro que me vienes a tratar como una bestia bruta, verdad, hermanos? ¿Quién se cree este gobernante para pasar ese tipo de leyes? Muchas personas van a despertar, hermanos, y se van a dar cuenta que algo ocurre. Ahora nosotros nos hacemos esta pregunta: si todos los cristianos han sido redimidos por la sangre del Cordero, ¿qué diferencia existe con los 144,000 de quienes también se dice que han sido redimidos por Dios, verdad? Recordemos lo que dice Efesios en el capítulo 1, versículos 5 al 7. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Desde Adán hasta el último cristiano del fin de los tiempos, todos tienen redención por la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia con los 144,000? A la final, todos han sido redimidos por la sangre de Jesús. Leamos en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ahora aquí el apóstol Pablo habla de un día de la redención, ¿verdad? Es decir, que finalmente esta redención se consuma en un día específico. Y por esto nosotros vemos que sí hay una diferencia entre los cristianos nominales desde que existió Adán hasta el fin del mundo versus los 144,000. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces vemos que el grupo de los 144,000 son redimidos de entre los hombres, con la diferencia del resto de cristianos desde Adán hasta el último cristiano, en que han sido redimidos como primicias, cosa que no ha pasado con los otros que han sido redimidos. Pero ahora los 144,000 son redimidos como primicia. Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad, hermanos? Ahora, nosotros ya hemos visto cuál es el orden de eventos cuando venga el día de la redención, es decir, en la segunda venida de Jesús. Hemos visto que los muertos son resucitados primero. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pudieran ser estos 144,000 primicias para Dios si a la final los muertos son resucitados primero? Entonces, ¿cómo poder explicar esto que pareciera una contradicción a primera vista? ¿Qué ocurre distinto con los 144,000? Para entender esto debemos estudiar la fiesta de las primeras frutas. Leamos en Levítico capítulo 23, versículos 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Recordemos entonces que cuando el pueblo de Israel sembraba sus cosechas, la fiesta de las primeras frutas indicaba que se debía traer las primicias de esas frutas o de la primera cosecha para que el sacerdote la ofreciera delante de Jehová. Y luego leemos en el versículo 12: y el día que ofrezcáis la gavilla,
ofreceréis un cordero de un año, sin defecto o sin mancha, en holocausto a Jehová. Y entonces ahí vemos por qué los 144,000 son parte de las primicias de Dios, porque son también sin mancha o sin defecto delante del trono de Dios. Recordemos en Apocalipsis 14, versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, cuando se dice que en sus bocas no fue hallada mentira, se refiere específicamente a las mentiras de la bestia y del falso profeta con su vino de la fornicación, con el cual tienen emborrachados a los moradores de la tierra, a los mercaderes y a los reyes de la tierra, y que los tienen engañados. Sin embargo, a los 144,000 no los podrán engañar, ni ellos tienen en sus bocas esas mentiras o doctrinas falsas, como por ejemplo la del viaje a la luna, o de la fantasía espacial, o la falsa ciencia, entre muchas otras, ¿verdad, hermanos? Estas son las doctrinas de la bestia y del falso profeta, de las cuales no están en la boca de los 144,000. Sin embargo, volviendo al tema de las primicias, recordemos que el pueblo de Israel recolectaba los primeros frutos de la cosecha y debía llevarlos al sacerdote. En este caso, los 144,000 son esos primeros frutos de esa cosecha. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no pueden ser los que resucitan cuando Jesús venga en su segunda venida los primeros frutos de la cosecha? Pues ya lo hemos visto, porque esos que resucitan han recibido vestiduras blancas después que han resucitado, no antes. Sin embargo, los 144,000 han recibido sus vestiduras blancas primero. Es decir, que ellos sí son las primicias, porque ellos tienen las vestiduras blancas primero y son sin defecto, sin mancha, cumpliendo perfectamente la fiesta de las primicias. Hermanos, ¿quién se puede inventar esto? Es decir, la coherencia de la palabra de Dios es una cosa de locos. Leamos lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, estos muertos que resucitan primero en el día de la redención, cuando venga Jesús, pero resulta que mucho antes los 144,000 ya habían sido redimidos como primicias para Dios, de manera de que sí son primicias. Es tremendo, hermanos. Y el apóstol Pablo también lo aclara en Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces es cuando el cuerpo es transformado, es en ese momento cuando ellos reciben la redención. Esto no es lo que pasa con los 144,000. Ellos ya han sido sellados en cuerpo y mente, es decir,